Comencemos a hablar de metabolismo del glucógeno. Recuerda que esta molécula de glucógeno es un tipo de carbohidrato y vamos a ver a qué nos referimos con este metabolismo y la importancia que tiene para nuestro cuerpo. Comencemos con un panorama general del glucógeno. Recuerda que esta molécula es la principal reserva de energía en los animales y se va a depositar generalmente de forma de gránulo, principalmente en el hígado y que se encuentra en casi todas las células. Vamos a ver la diferencia del glucógeno almacenado del hígado y el glucógeno almacenado en el músculo. En el hígado representa el 6% del peso seco. También lo utiliza para mantener niveles de glucosa sanguíneos en estado de ayuno. Este glucógeno, digamos que se agota, no es que desaparezca totalmente, pero sus reservas se van agotando de 12 a 18 horas de ayuno, por eso es importante que tú desayunes. Cuando te vayas a la escuela o realices alguna otra actividad sin haber ingerido algún alimento, no vas a tener la energía que necesitas para poder llevar a cabo tus acciones. Y en el glucógeno del músculo, aunque no significa mucho la cantidad como en el hígado, sí es considerable el 1% de su peso seco. Recuerda que cuando hablamos del músculo, hablamos de los tipos de músculo que son el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el músculo liso. En este glucógeno, el músculo se mantiene como en una forma de reserva energética necesaria para el proceso de la contracción. Recuerda que prácticamente casi todos los músculos de nuestro cuerpo están en constante movimiento, llevando a cabo el proceso de la contracción. Entonces, es muy importante que sus células tengan la molécula que les va a servir como una reserva de energía para esos pesos. Para agotar el glucógeno del músculo es necesario hacer un ejercicio vigoroso y muy prolongado. Funciones. El glucógeno es el principal carbohidrato de almacenamiento en animales. Corresponde al almidón en los vegetales. Es un polímero ramificado de alfa de glucosa. Se encuentra sobre todo en hígados y músculos con cantidades modestas en el cerebro. Aunque el contenido de glucógeno en hígados es mayor que en músculos, dado que la masa muscular del cuerpo es bastante mayor que la del hígado, alrededor de 3/4 partes del glucógeno corporal total están en el músculo. También el glucógeno muscular proporciona una fuente fácilmente disponible de glucosa 1-fosfato para la glucólisis dentro del músculo en sí. El glucógeno hepático funciona para almacenar glucosa y exportarla para mantener la concentración de glucosa en la sangre durante el estado de ayuno. Características. El glucógeno es un almacén de glucosa rápidamente movilizable. Se almacena en el citosol en forma de gránulos. 2. Es un polímero de residuos de glucosa muy grande y ramificado. 3. El glucógeno aumenta la cantidad de glucosa disponible inmediatamente entre las comidas y durante la actividad muscular. 4. Los principales sitios de almacenamiento de glucógeno son el hígado y el músculo esquelético. 5. La concentración es mayor en hígado, pero la cantidad de glucógeno es mayor en el músculo debido a su mayor masa. 6. El glucógeno muscular se puede agotar después de 1 hora de ejercicio intenso. 7. Las cadenas de glucógeno están formadas por 12 a 14 residuos de glucosa y se extienden en niveles. 8. Las cadenas internas tienen 2 ramas unidas por enlaces glicosídicos. Y 9. Las cadenas en el nivel externo no están ramificadas. ¿Qué cataliza el glucógeno fosforilasa? Cuando hablamos sobre el metabolismo del glucógeno, también hablamos sobre cómo es que se cataliza el glucógeno fosforilasa. Esto es una etapa limitante de la velocidad en la glucogenólisis. También es referente a que es una enzima clave en la degradación del glucógeno.
También esta incide en su sustrato mediante la adición de ortofosfato para producir fosfato glucosa. Esto es una ruptura de un enlace por la adición de un fosfato que se le conoce como fosforólisis. ¿Cuál es la aseveración respecto a la estructura del glucógeno? Aquí podemos ver una imagen de hepatocito de una zona donde se muestra cómo se almacena el glucógeno de forma de gránulo. Este gránulo lo podemos observar de un color azul y va a estar rodeado de enzimas implicadas en su metabolismo. Y si hacemos un acercamiento mayor, nos damos cuenta que va a tener una estructura de ramificación y recordemos que el glucógeno está formado únicamente por unidades monoméricas de glucosa. Aquí tenemos otro acercamiento de los gránulos de glucógeno. Están en la esquina superior y nos podemos percatar que está señalando los colores más intensos. Y abajo podemos ver la estructura que va a tener. Esta es una estructura lineal con enlaces glucosílico que se conoce como alfa 1,4. Aquí nos referimos a que están unidos al carbono 1 de una glucosa y al carbono 4 de otra glucosa. Recordándoles que la posición que se refiere a alfa es que el oxígeno está colocado en la posición que podemos ver en la imagen, o sea, hacia abajo. Si estuviera en posición hacia arriba, sería beta. Entonces, una serie de glucosas unidas en alfa 1,4, pero también va a tener lo que se le conoce como ramificaciones unidas por enlaces, que se conocen como alfa 1,6. Quiere decir que el enlace 1 del carbono 1 de una glucosa se une al carbono 6 de la glucosa y ahí es donde surgen las ramificaciones. ¿Cuáles son los dos tipos de sitios catalíticos de la enzima desramificante? Una glucotransferasa que transfiere una unidad trisacárida de una rama a la otra, exponiendo el punto de ramificación 1-6. Y el otro tipo es la 1.6 glicosidasa que cataliza la hidrólisis del enlace 1-6 glucósido para liberar glucosa libre. ¿Cuáles son las principales enzimas que controlan el metabolismo del glucógeno? Cuando nos referimos al glucógeno fosforilasa, estamos hablando que es una enzima clave en la degradación del glucógeno. Esta incide su sustrato mediante la adición de ortofosfato para producir glucosa-fosfato. Y la ruptura de un enlace por la adición de un fosfato se conoce como fosforólisis. Y el glucógeno sintasa es una enzima que participa en la síntesis del glucógeno y esta cataliza la reacción y la transferencia del grupo glucósil de la glucosa al polímero glucógeno a la formación mediante un enlace glucosílido. A todo esto nos referimos porque son las principales enzimas que controlan el metabolismo del glucógeno. ¿Qué función tiene la glucólisis en el hígado? En el hígado hay activación de la glucogenólisis independiente de CAMP en respuesta a la estimulación de receptores adrenérgicos alfa 1 por la adrenalina y noradrenalina. Esto implica la movilización de CA2+ en el citosol, seguido de la estimulación de una fosforilasa sinasa sensible al CA2+, calmodulina.